Solo que hay dos vías para ese procedimiento. La vía ordinaria, ¿se acuerdan? Tiene que ser un acta de asamblea extraordinaria, acordar la disolución, iniciar el aviso de liquidación, y todo el procedimiento corporativo, fiscal, incluso contable, laboral. Pero existe una regla que me gustaría compartírsela en relación a su pregunta y a lo que ya estábamos platicando hace un rato. Esta regla es esta, la regla 2517. Esta regla permite a los contribuyentes no presentar el aviso de inicio de liquidación ni de cancelación del RFC en el SAT si realizan su disolución y liquidación desde el portal Tu Empresa, visible en la pantalla. ¿Qué requisitos tendrían que cumplir? Bueno, está regulado en el artículo 249 bis y 249 bis-1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entre otros requisitos, estar conformado exclusivamente por socios accionistas que sean personas físicas. Que esté publicado su estructura accionaria vigente ahí mismo en el portal Tu Empresa. Es importante establecer que existe la obligación de publicar la estructura accionaria en materia mercantil, así como también en materia fiscal. Son dos obligaciones distintas, no hay que confundirnos. Materia fiscal está regulado en el 27, y ya lo habíamos mencionado hace un rato, que además hay que informarle a la autoridad fiscal quiénes de los socios o accionistas tienen influencia significativa o control efectivo en la sociedad. Le interesa saber a la autoridad fiscal. Es más, también, por cierto, en 2022, también hay que tener documentado quiénes son los beneficiarios controladores en la sociedad. Y prácticamente son los mismos que tienen el control efectivo o influencia significativa o poder de mando en la sociedad, más otros. Porque incluso acá en el artículo 32.4, si no estoy mal, establece que tenga más del 15% de la estructura accionaria, se consideran beneficiarios controladores. Es otro gran tema. Y si revisamos incluso la resolución miscelánea, establece que deben tener una serie de documentos, información, las personas morales respecto a sus beneficiarios controladores, actas de nacimiento, actas de defunción, así lo establece. O sea, aquellos que fueron beneficiarios controladores, a lo mejor ya fallecieron, hay que tener actas de defunción. Bueno, son una serie como de 30 documentos que hay que tener los expedientes en las empresas, porque podrá ser requerido por la autoridad fiscal. Pero bueno, el tema acá es que debe tener publicado su estructura accionaria en el portal Tu Empresa. Y lo más importante, lo que tengo resaltado en rojo, no se encuentre realizando operaciones ni hayan emitido facturas electrónicas durante los últimos 2 años. Claro, no debe tener adeudos con el Seguro Social, con el Infonavit, obligaciones pendientes en materia laboral, entre otros. Entonces, esta es una vía que podría optar. Si usted en agosto 2018 dejó de tener actividades, agosto 2019, 1 año, agosto 2020, 2 años, agosto 2021, 3 años, 3 años y medio que lleva sin tener operaciones. Revise usted si cumple con estos requisitos, y si no tiene publicado la estructura accionaria, hágalo y puede liquidarse de forma simplificada a través del portal Tu Empresa, y ahí mismo se tendría que cancelar su RFC en términos de esta regla. Considérelo. A usted le puede aplicar y se evita el procedimiento engorroso, burocrático de la liquidación ordinaria. Bueno, espero haber respondido su pregunta.
Acá tenemos otra pregunta. Gabriel, cuando una empresa se dedica a la compra y venta de casa habitación, según lo que entiendo, no genera IVA, pero tendría que generar factura. Por supuesto, mi estimado Gabriel. Es cierto, la enajenación de la casa habitación no es objeto, más bien, sí es objeto de IVA, pero exento. Es una actividad exenta en términos del artículo 9 de la ley del IVA. Hay que distinguir tres conceptos jurídicos fundamentales en materia de IVA: el no objeto, la tasa cero y las exenciones. En este caso, estamos hablando de una actividad, una enajenación exenta. Pero eso no le quita la obligación, estimado Gabriel, en términos del artículo 29 del Código Fiscal, de emitir CFDI por sus ingresos. Si usted observa el primer párrafo del 29, señala que se expide CFDI cuando haya ingresos, cuando haya actos o actividades, entre otros. En este caso, no realiza un acto, una actividad grabada para efectos del IVA, pero sí hay ingresos para efectos del impuesto a la renta. Estoy asumiendo que se trata de alguien que tiene actividad empresarial, o sea que su actividad consiste en la construcción y enajenación de casa-habitación o la compra-venta de casa-habitación, pero esa es su actividad habitual. Entonces, debe de emitir CFDI. Quisiera ampliar un poco más el contexto de su pregunta y que puede tener distintas aristas. Es también una actividad vulnerable en términos del artículo 17 de la ley antilavado. Cuidado, debe reportar avisos por actividades vulnerables. Por otra parte, si no fuera una actividad empresarial, quizá no es su caso, pero ocurre que hay personas que llegan a enajenar, a vender su casa habitación y no forma parte de su actividad habitual o ordinaria. En estos casos, también existe la obligación de emitir un CFDI, nada más que la obligación le corresponde al fedatario público, al notario que realiza la formalización del acto de compra-venta, es el que está obligado a emitir el CFDI. Es un CFDI especial que expiden los notarios en estos casos. Se expide el CFDI de sus honorarios y en ese CFDI debe consignar un complemento. Ese complemento debe llevar los datos del enajenante, los datos del adquirente y los datos de la operación. Entonces pide con complemento. Siempre que exista ese tipo de actos traslativos de dominio, debe existir un CFDI. Bueno, que no es su caso, solo quise como que ampliar otros supuestos que puede tener la enajenación de una casa-habitación. Sin más, y me voy también a hablar de las exenciones en materia de renta, ¿no? Porque usted dice no es objeto de IVA, yo diría está exento de IVA. Ok, y en renta recuerde cuál es la condición para que esté exento la enajenación de casa-habitación, que no exceda de 700,000 UDIs, pero con ciertos requisitos. Bueno, ahí lo dejo porque si no, no vamos a terminar nuestro material. Tenemos otra pregunta de Vicky. Gracias, Vicky, por su pregunta. Hola, buenas tardes. Disculpe, tengo una persona física, actividad empresarial, tiene transporte público, taxi y colectivo. El año pasado sembró maíz, hizo un préstamo. El banco este año saca su cosecha de maíz, le pagan en Banco Azteca. La pregunta es si se consigna ingreso. Ok, por supuesto, es un ingreso, Vicky. No veo por qué no. Van a
a ver, sembró maíz, hizo un préstamo, le hicieron un préstamo del banco, le pagan en Banco Azteca. Bueno, trato de entender su pregunta. Yo lo que le podría decir es que, a ver, porque ahora va a vender su cosecha, es un ingreso sujeta a la expedición de un CFDI. Si el adquirente no le solicita el CFDI, recuerde que lo puede hacer con RFC genérico o expedir un comprobante simplificado y posteriormente hacer una factura global. Pero además, y tiene ingresos por servicios de transporte, por lo que le entiendo. Entonces, tendría usted que determinar en qué régimen fiscal está. Puede ser que, no sé cómo no lo aclara en su pregunta, pero voy a plantear hipotéticamente que puede estar en el régimen de actividad empresarial profesional. Si está ahí, pues como tal, va a calcular su impuesto con sus ingresos menos deducciones. Si está en el régimen simplificado de confianza, lo único que pasa acá es que no estará exento por los 900,000 pesos, toda vez que no tiene una actividad exclusiva del sector primario, ya que tiene ingresos por transporte. Sí puede estar en el reciclo, mas no podrá estar exento por los 900,000 pesos. Tenga presente esa condición en el reciclo. Espero haber respondido su pregunta, Vicky. De lo contrario, puede volverlo a formular. Incluso, es que creo que acá los micrófonos están apagados, pero puede volver a hacer sus preguntas y yo con todo gusto lo contesto. Sin embargo, voy a tratar de avanzar con el material, porque si no, van a llegar a las 8 y no vamos a terminar. Un gusto, Gabriel. Espero que le haya servido la respuesta. Entonces, estábamos hablando de la suspensión de las personas morales. Y acá nos lanzamos hasta la liquidación simplificada de las personas morales. Pero para observar la regla 2514, esta regla básicamente lo que establece es que la autoridad fiscal, sin necesidad de que el contribuyente presente un aviso, lo va a cambiar de régimen fiscal cuando detecte que ha excedido de 3,5 millones. Pensemos que está en el régimen de reciclo y la autoridad va a hacer el aumento de obligaciones. Esto es una facultad que tiene la propia autoridad en términos de estas reglas. Y pues bueno, hay que tener presente lo que ya habíamos platicado hace un rato, del hecho de que la autoridad va a posiblemente a reclasificar su régimen desde inicios de año. Esta es una regla que me gusta. Tomen nota de esta regla. No todo es malo en la resolución miscelánea. Alguien me dijo, no estés diciendo eso porque nos afecta a nosotros los contadores. No, pues tal cual como son las cosas. No buscamos atender este tipo de asuntos y alguien se puede beneficiar con esta regla. Qué bueno, se evita incluso el pago de un contador. Miren, lo que ocurre es que hay una facilidad. Hay personas que dejan de tener actividades por desconocimiento, por descuido, también dejan de presentar declaraciones, pero no presentan suspensión de actividades. Y así pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y un día se dan cuenta que tienen 5 años con declaraciones pendientes, mensuales, anuales, DIOT, bueno, muchas declaraciones pendientes. Entonces, normalmente lo que se tiene que hacer en esos casos, pues es presentar todas las declaraciones. Si realmente no tuvo ingresos, pues en ceros, como se dice popularmente, y posteriormente, una vez que tenga ya opinión positiva, se procedería a la suspensión de actividades. Ok,
Pero ¿qué creen? Se puede evitar hacer todo eso en atención a esta regla. Me permito leer la parte más importante de la regla. Los contribuyentes, personas físicas que tengan actividades activas, obligaciones fiscales en el RI, en actividad empresarial y profesional o en arrendamiento, que ya no realizan dichas actividades, podrán solicitar la suspensión o la disminución de obligaciones de manera retroactiva hasta por los últimos 5 ejercicios fiscales previos a la solicitud. Excelente. Entonces, esta es una excepción de lo que establece el propio 27 del Código Fiscal, porque el 27 lo que establece es que cuando los avisos al RFC se presenten de forma extemporánea, surten efectos a la fecha de su presentación. Una suspensión de actividades solo tiene término 30 días para presentarlo. De lo contrario, no surte efectos si yo quisiera poner una fecha retroactiva. Pero esta regla nos da una facilidad. Hasta 5 años atrás puedo hacer la suspensión. Y con eso, ¿qué evito? Pues presentar todas las declaraciones que no he presentado. Manifiesta la propia regla que hay que presentar un caso de aclaración a través del portal del SAT, manifestando bajo protesta de decir verdad que no ha tenido actividades en los últimos 5 años o 4 años o 3 años, los que sean. Considérelo. Se evita de presentar todas las declaraciones haciendo una suspensión retroactiva. Aplica a personas físicas del régimen general, actividad empresarial profesional y arrendamiento. Noten que no incluye reciclo. Yo siento que varias reglas descuidaron el reciclo porque copiaron y pegaron reglas. Ojalá pronto se den cuenta que hay unas reglas que necesitan integrar también el reciclo. Porque si no, pues deja de ser un régimen fácil. O no sé si es intencional. Decíamos hace un rato el tema de la suspensión, perdóname, de la cancelación del RFC por fallecimiento. No está el reciclo. Acá tampoco está el reciclo. Pero más bien pienso que la autoridad no modificó la regla, lo copió tal cual del 2021 y de hecho no es una regla que haya surgido en 2021. Esta regla tiene 3 años que está vigente en la resolución miscelánea. ¿Ok? Vamos a solo comentar el tema de los complementos. Caray, caray. El fisco se le ha dado ahora por agregar una serie de complementos. Existen 25 tipos de complementos. Complementos de comercio exterior, complementos para notarios, complementos para donatarias, complementos INE, complementos de divisas, una serie de complementos, complementos de escuelas. Al rato, no más falta que digan complemento para contadores públicos que informen la contabilidad, los datos de sus clientes, no sé, ciertas cifras. No le demos ideas, son capaces de establecer complementos para contadores. Y es que resulta que esta regla, la 2718, señala que los complementos en los FDIs son obligatorios si se publican en el portal del SAT 30 días naturales después de su publicación en el portal del SAT. O sea, que estar pendientes en el portal si no salen nuevos complementos. Bueno, hay que tenerlo presente. Acá está la regla 27120 que yo refería de los notarios públicos. Fíjense ustedes que hasta el año 2014, bueno, 2013, ¿no? Porque esto cambió en 2014, hasta el 2013, perdóneme, se podría comprobar fiscalmente la adquisición de un inmueble solo con la escritura pública. Había una regla que así lo establecía de forma expresa. Desde el 2014 a la fecha, no basta con la escritura pública. Es necesario la existencia de un CFDI. Nada más que cuando el enajenante
no expide CFDIs porque no está enajenando un bien que forma parte de su actividad empresarial, entonces, quien está obligado a emitir el CFDI, como ya lo dije hace un rato, es el notario público. En su recibo de honorarios, en su CFDI de honorarios, deberá de consignar un complemento. Imagínense ustedes que alguien adquirió una propiedad en el año 2015, un terreno, 10 millones de pesos. En 2023 decide vender ese terreno. Entonces, el fedatario público que va a escriturar la enajenación en 2023, lo primero que le tendría que pedir al enajenante es tu escritura. Acá está. Tu CFDI de adquisición del año 2015. ¿Qué? Sí, la del 2015, la que te expidió el notario cuando tú adquiriste este terreno. Pues no lo tengo. Entonces, no cumples con el requisito de la deducción. Recordemos que para calcular el impuesto en la enajenación de un bien inmueble se saca la ganancia. La ganancia es el precio de enajenación menos el costo de adquisición actualizado. Siendo estrictos, no sería deducible porque no tiene el CFDI. Pues cuidado si estamos obteniendo los CFDIs, porque lamentablemente, lo digo acá en mi rancho, no sé allá donde ustedes están, hay fedatarios que no están emitiendo CFDIs por este tipo de operaciones. Ok. La propia regla establece en qué casos no estará obligado el notario a consignar este complemento. Algunos, por ejemplo, cuando quien enajena es una persona moral. Porque se entiende que la persona moral es la que deberá de expedir el CFDI. O sea, sí existe el CFDI, nada más que se libera al notario, el complemento. Dice el inciso D que las partes acuerdan, o sea, el enajenante y el adquirente acuerdan que el que va a expedir el CFDI es el enajenante, pero así acuerdan las partes, lo consignan en el instrumento notarial, perfecto. En las que los enajenantes de dichos bienes sean personas físicas y lo que está enajenando es parte de su actividad empresarial. Vende un terreno, pero ese terreno es parte de su actividad empresarial. Vende una bodega, pero es parte de su actividad empresarial. Ahora bien, si no es parte de su actividad empresarial, entonces sí está obligado el fedatario público. Esta misma regla tiene una facilidad que no es para todos. Esta obligación entró en el 2014 de consignar complementos. Pero como muchos no lo hicieron en ese año, muchos notarios, entonces hay una condición. Si no emitiste complemento, pero se formalizó la compraventa a más tardar el 31 de diciembre del 2007, es decir, operaciones del 2014 que se formalizaron a más tardar el 31 de diciembre del 2017, al momento de la enajenación, por ahí, por el año 2023-2024, el momento que ocurra después del 2017, entonces, el notario que escriture la enajenación deberá de incorporar en su CFDI un complemento especial. Ese complemento se denomina Complemento Notarios Adquisición del Ejercicio Fiscal 2014. Y de esa forma se podría comprobar la adquisición que se hizo en 2014, que se escrituró, se formalizó a más tardar en diciembre de 2017 y tendría efectos fiscales, estaría cumpliéndose, perdón, con la deducibilidad, con los requisitos de la deducción. Ahí se lo dejo. Ahora hablemos un poco de CFDIs.
En los FDIs, pues estamos transitando al 4.0. Ahorita está conviviendo el 3.3 con el 4.0 y el 4.0 entrará en vigor el 1 de mayo de forma obligatoria. Ahorita es optativo el 4.0 y entonces hay una coexistencia de ambos CFDIs. Sin embargo, algunas reglas aplicables al CFDI como el procedimiento de cancelación es aplicable para ambos. Y bueno, estamos observando en el entorno de las operaciones que pues ya muchos contribuyentes empiezan a emitir CFDIs 4.0. Bueno, voy a centrarme bueno, antes de hablar de CFDI, porque si no pierdo las preguntas, sobre todo se puede escapar alguna, vamos a ver, dice Wallace Luis, complemento notario, ¿qué? ¿A qué se refiere Luis? Nos hemos referido en aquellos casos donde el notario en su CFDI de honorarios debe agregar un complemento de, ok, voy a, dice Vicky, Nati, antes vamos a ver la pregunta de Nati. Otra pregunta, yo he querido dar de baja una persona que era Agape y le pusieron en actividad empresarial, pero ella no tiene actividades y quiere suspender actividades y el portal del SAT no me lo permite. Metí una aclaración, lo cual ya llegó en tiempo y solo me parece que no hay solución. Mi problema, ¿qué hago? ¿Qué puede hacer si el contribuyente fue al módulo del SAT y le dijeron tiene que hacer vía electrónica? Pues la suspensión de actividades, Nati, es vía electrónica, es una actualización en el portal del SAT, no es un caso de aclaración, es una actualización al RFC. Si usted está intentando realizar ese procedimiento y no lo deja, tendría que ver nada más si no tiene opinión negativa. Revise su opinión. Puede ser una posible causa por la cual no deja hacer la suspensión de actividades. De lo contrario, si usted ya presentó un caso de aclaración, pues no sé qué respuesta obtuvo de su caso de aclaración. El caso tendría que ingresarlo con una captura de pantalla convertido en PDF. Siempre es importante destacar que los casos de aclaración deben de adjuntarse las pruebas, los documentos en PDF. Usted adjunta su PDF y esperemos que la autoridad le responda por qué. Efectivamente, no es un trámite que se deba hacer al módulo del SAT. Yo le reiteraría que sería el procedimiento. Pero es importante que obtenga una respuesta de la autoridad, la razón por la cual no le permite hacer la suspensión. Pero reitero, verifique que tenga opinión positiva. Otra vía que podría recurrir es presentar una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente correspondiente a su domicilio fiscal. Este procedimiento de queja también se puede hacer de forma electrónica, vía correo, contacte vía telefónica a la delegación de la PRODECON de su localidad y ahí le podrían indicar el procedimiento y formato de queja. Ese formato de queja lo va a poder descargar de la página de la PRODECON, requisite ese formato de queja, anexe las pruebas que correspondan, como es la respuesta posiblemente del caso de aclaración, y esperemos que con la intervención de la PRODECON pueda lograr la suspensión de actividades. Pero antes revise lo que le sugerí. Luis comenta, ahora sí, en este caso que menciona cómo se obtiene el CFDI de años atrás para poder vender el terreno, bueno, supongamos que no es del 2014, porque el 2014 tiene una facilidad, que al momento es una ajenación, se puede agregar un complemento especial, complemento adquisición 2014. Así es el complemento, el nombre del complemento.
dio el ejemplo que se compró en terreno en 2014 y en ese tiempo no se emitió CFDI. En 2021 quiero vender, no puedo por esa causa. ¿Cómo se resuelve? Bueno, di el ejemplo del 2014, pero con 2014 no hay problema, porque cuando se enajene, el notario deberá de generar su CFDI con complemento, adquisición, ejercicio fiscal 2014. Y con eso tiene efecto fiscal la adquisición que se hizo en 2014. Ese no tiene problema. Bueno, claro está, siempre y cuando se haya protocolizado a más tardar el 31 de diciembre de 2017. Es que puede haber dos momentos, el momento de la adquisición y el momento de la escrituración. Entonces tiene que ser la operación 2014 y la protocolización a más tardar el 31 de diciembre de 2017. Ahí no veo problema. El problema puede estar en aquellos que adquirieron propiedades en 2015, 2016, o sea, años posteriores, porque entonces, si no obtuvieron su CFDI por la adquisición y desean enajenarlo en este año o los años siguientes, pues no tendrían un requisito para la deducción. ¿Qué recomendaría? ¿Qué recomendaría? Pues yo les diría que vayan con el malvado notario que les escrituró la propiedad y exijan su CFDI con su complemento correspondiente. Es correcto, si yo fuera asesor fiscal del notario, le diría, graba todo porque no cumple con el requisito de la deducción al no tener CFDI. Y recordemos que el fedatario acá tiene una responsabilidad, porque es el quien le confiere la ley la obligación de calcular el impuesto del enajenante. Por tanto, debe ser cuidadoso el notario que se cumpla con los requisitos para la deducción. No, pues tendría que recurrir al fedatario, insisto, Luis, a que le expida el CFDI. Se supone que usted le pagó sus honorarios y debe haber expedido. O sea, acá la solución un poco práctica es que, suponiendo que el notario sí expidió un CFDI por sus honorarios que usted le pagó, entonces lo único que tendría que hacer es cancelar ese CFDI. Bueno, perdón, hay otro problema. Discúlpeme, no lo va a poder cancelar porque ya pasó 2021 y ahorita ya entró en vigor los límites de cancelación. Tendría que expedir un CFDI y consignar ahí el complemento. Es la única forma. Uno de los datos que pide el complemento es la fecha de la escritura. Y ahí sí podría poner la fecha del 2015, 16, 17. ¿Ok? No, lo que pasa es que son dos cosas distintas. Usted necesita el CFDI para poder deducir. Ya el tema de que usted le pagó en efectivo la adquisición es otra cosa. Ok. Vamos con Julián López. Una duda, un agape que emigró a actividad empresarial ya no le aplica la exención de los 900,000. Lamentablemente, mi estimado Julián López, no. No. Si se fue al régimen de actividad empresarial es que seguramente no cumplía con los requisitos para ser reciclo. Entonces, lamentablemente, ahí no está exento. Está grabado el 100% de sus ingresos, Julián. Por nada, Julián. Un gusto responder su pregunta. Bien, vamos a hablar un poco de los FDIs. Miren, la regla 27121 es una regla que no es nueva y solo quisiera recordarles que cuando hay operaciones con público general, y público es aquel que no requiere un CFDI, entonces, en ese caso, se podrían expedir comprobantes simplificados. Hay tres tipos de comprobantes simplificados: notas de venta, tickets de cajas registradoras de comprobación fiscal o los tickets de sistemas
estos sistemas que permiten la facturación. Esos tickets con ciertos requisitos, no es nada más cualquier ticket, debe cumplir ciertos requisitos, el RFC del emisor, la descripción del bien o servicio o el uso o goce, y el total. Cumpliendo con esos requisitos, estos comprobantes simplificados son válidos. Estos se pueden expedir cuando el adquirente no solicita un CFDI y la operación es mayor a 100 pesos. Esta regla señala que si se da este tipo de operaciones con comprobantes simplificados, entonces debe existir forzosamente un CFDI global concentrador de esas operaciones con público general. Y esas operaciones de CFDI global se podrán hacer de forma diaria, mensual, o bimestral. También puede ser de forma semanal. Y acá lo que quisiéramos destacar es que en estos comprobantes concentradores de público en general, debe detallarse todas las operaciones hechas con el público general. Es decir, pensemos que yo en el día expedí 20 tickets, todas foliadas. Entonces, cuando haga mi factura global del día, debo detallar los 20 folios y cada uno con sus importes. O sea, la factura global no detallo los bienes enajenados, sino detallo los comprobantes simplificados expedidos. Esto normalmente en procedimientos automatizados, donde haya un software, pues automáticamente el software emite este tipo de CFDIs globales. Sin embargo, el día de hoy se modifica la regla 27121 en el tercer proyecto de la primera modificación. Porque originalmente esta regla señalaba que hay una excepción. A los RITs no es necesario que detallen todos los comprobantes simplificados expedidos, sino basta que consignen el monto total de las operaciones del periodo y con eso. Yo emitiría mi CFDI diciendo operaciones del día 17 de febrero del 2022, operaciones con público general del día 17 de febrero del 2022, le pongo 20,000, ya desgloso el IVA y listo. Y la modificación del día de hoy incorpora al reciclo. Acá sí se dieron cuenta que se les fue el reciclo, como se les fue a muchas otras reglas. Yo esperaría que poco a poco integren facilidades a los reciclos, porque no está solo en el cálculo del impuesto. Ya sabemos que ahí está fácil. Pero hay otras obligaciones fiscales que no lo volvieron simplificado. Por eso reiteramos que la autoridad se le escapó modificar varias reglas. Está incorporado a los RITs, pero no a los reciclos. Y hoy se dan cuenta e incorporan al reciclo. Al reciclo, persona física tendría entonces la misma facilidad de que en su CFDI global solo consigne el total de las operaciones globales del periodo. Recuerden que es diario, semanal, mensual o bimestral para el caso del RIT. ¿Ok? Pues dentro de todo lo malo que hay de los reciclos, pues acá hay algo bueno. Por fin corrigieron esta regla. Esta regla, por cierto, también en 2022 tiene otro cambio. Hasta el 2021, las operaciones globales se podían timbrar a más tardar el 72 horas después del cierre del periodo, 3 días después. El cambio para el 2022 es de 24 horas nada más. Sin embargo, lo que hemos estado observando, y ustedes son testigos del grave problema que existe en la plataforma del SAT, que solo reconoce los CFDIs emitidos en el periodo. Y acá podríamos tener un problema otra vez con la plataforma. Si terminado el mes de febrero, yo emito mi CFDI global en tiempo y forma, pero el día 1 de marzo, yo he decidido hacer mi CFDI global de manera mensual. Es probable
que la plataforma reconozca el ingreso para el mes de febrero, porque se timbró en febrero. Por tanto, yo recomendaría que mejor procuremos en los fines de mes timbrar exactamente el último día del mes. Desde luego que eso implica una aclaración, pero luego el sistema ahora trae candados que no puedes ni agregar ni modificar nada. Y esta supuesta facilidad que está dando el SAT de declaraciones prellenadas, que 2022 lo vamos a recordar, el año que iniciaron las declaraciones prellenadas. Aunque, de acuerdo al 33 del código, esta es una facilidad, pues ni tanto, porque está violando el principio de autodeterminación a no permitirme modificar los datos. Si es una propuesta, pues permíteme modificar lo que yo no estoy de acuerdo con tu cálculo, SAT, porque entonces tú ya me estás calculando mi impuesto. Y eso viola el 6º del Código Fiscal. Pero bien, eso ya inventarse un round con la autoridad fiscal. Para evitarse problemas, pues mejor, en la medida de lo posible, encapsulemos todos los FDIs en el mismo periodo, tanto los que emitimos, así como los que recibimos, porque esa va a ser la constante en este año. Si no somos cuidadosos, vamos a tener diferencias con la plataforma del SAT. Y quizá le puede decir a la autoridad, oye, emití un CFDI en febrero, pero es de enero. Me va a decir, pero es que yo considero que es de febrero. Imagínense que tengo depósito en febrero, pero timbré hasta marzo. El fisco diría, tu ingreso de febrero es un ingreso no timbrado y lo que facturaste en marzo es otro ingreso. Hay una duplicidad de ingresos. Por favor, seamos cuidadosos en esto. Emilio, saludos Emilio Loesa. ¿La regla de público general aplica igual para la actividad empresarial? Sí, mi estimado Emilio, a ver, Recico y RIT pueden emitir su factura global solo señalando el monto total del periodo. Actividad empresarial y profesional, física, plataformas digitales, personas morales del régimen general de ley, personas morales del Recico, ellos, claro que les aplican, pero ellos sí deben de detallar operación por operación, folio por folio, importe por importe, en sus CFDIs global. Había yo dicho al inicio de la plática que no estamos obligados a emitir un CFDI global si no optamos por esta regla. Habrá quien diga, yo no deseo emitir comprobantes simplificados, no quiero hacer factura global, entonces solo cumple con lo que establece el código de emitir un CFDI por cada operación que realices. Claro, eso es válido. Me compra un peso, esto es su CFDI. Y así. Esto es una facilidad. No estamos obligados. Ahora sí que quien le pueda beneficiar la facilidad, pues adelante. Quien quiera facturar, pues todas las operaciones que tengan, pues mejor para el fisco. Nos evitamos este tipo de complicaciones. Lo que hemos notado en algunas ocasiones en las revisiones de comprobantes fiscales es que donde más revisan es la expedición de CFDI global. Y han detectado que muchos no hacen su CFDI global. Realizan operaciones con público general, si dan comprobantes simplificados, pero no hacen CFDI global. O ni siquiera expiden comprobantes simplificados. Una empresa de transporte, esos transportes en camionetas, que no sé si se da en otros lados, pero acá en Oaxaca se ha vuelto común, transportes en suburban, le decimos acá popularmente. Alguien le revisaron recientemente y pues expide CFDIs, perdón, comprobantes simplificados, pero no hace CFDI global.
Entonces ahí está la multa, ¿no? Que también les voy a dejar de tarea. A ver si lo encuentran. Quien lo encuentre, lo voy a felicitar públicamente. Si durante esta plática encuentran una tesis, hay una tesis que señala que no da lugar a sanción por no haber expedido un CFDI global. Es interesante. Toda vez que lo que sanciona el Código Fiscal, por ahí el artículo 83, es de no expedir el CFDI. ¿Y qué creen? El CFDI global no se expide a nadie. Es un CFDI concentrador de operaciones ya efectuadas. Y no está tipificado ese supuesto como sanción en el código. Invito a que busquen la tesis en este momento y si lo encuentran antes de las 8, lo comparte. Sería interesante. Ya se los dejo. Un CFDI global, estimado, si no es que concentra todas las operaciones simplificadas en un periodo. Es concentrador, no se expide a nadie. Y un CFDI a público general, ese sí es expedido a alguien, a un cliente. Gabriel Geraldo Miranda, si una fundación hace un donativo en especie a una asociación, y la asociación despide un recibo deducible, ¿debe hacer carta aporte por el traslado del donativo en especie a sus instalaciones? Por supuesto, nada más que hay que ver quién lo debe de emitir. Por supuesto, no hay una exención porque por el tipo de contribuyente, ¿no? El CFDI de traslado, con su complemento carta aporte, se expide por el tránsito de la mercancía en carreteras federales. El que traslada es la donataria. La donataria está obligada, por supuesto, sin duda alguna, de expedir su CFDI tipo T con su complemento carta aporte si transita en carreteras federales y utiliza un vehículo tipo C2 y excede 30 kilómetros. Es una facilidad. Camiones pequeños y no excede 30 kilómetros, no está obligado a agregar el complemento carta aporte, solo su primera sección del CFDI de traslado. Es un tema interesante, ¿no? Es un relajo con los tipos de CFDI de traslado. Pero está obligado. Dígame si qué tipo de vehículo lo va a desplazar y si es zona federal y cuántos de kilómetros va a recorrer. Le digo si tiene que agregar la carta, el complemento o no. Bueno, pero de entrada, si suponemos que va a recorrer una zona federal, está obligado a expedir su CFDI traslado con su carta aporte. Bueno, vamos, me gustaría avanzar lo más sustantivo del material y el complemento de pago. Sabemos que cuando CFDI se expide con PPD y 99, estos dos siempre deben de coincidir. El PPD 99 nunca puede expedirse un CFDI con PUE y con 99 en la forma de pago. No. O está a crédito o está pagada. Pero no puede mezclarse. Un PUE siempre tendrá que expedirse con clave 01, 02, cheque 03, transferencia 04, tarjetas. Y un PPD que es pago en parcialidades o diferido, tendrá que ir acompañado siempre por definir o clave 99. Esas dos claves significa que está a crédito. Ser muy cuidadosos porque hay quienes mezclan
le ponen PPD y luego le ponen 01 efectivo. O por fin, ¿es a crédito o es de contado? Defínete, ¿no? Porque ahí empieza el relajo de la página del SAT. Ahora bien, sabemos que cuando exista una operación a crédito, necesariamente debe existir un complemento de pago. Este complemento de pago tiene una reforma en 2022, solo en su fecha límite de expedición. Tendrán que expedir el complemento de pago a más tardar el día 5 del mes siguiente. Perdóname, se me olvidó, era a las 7 otro anuncio. Hacemos un anuncio y regresamos. Ya todo el tema de complemento de pago es a más tardar el día 5 natural del mes siguiente. Ejemplo, si yo cobré el día 1 de febrero, tengo a más tardar el día 5 de marzo para emitir el complemento. Si cobré el día 28 de febrero, también tengo el día 5 de marzo para expedir el complemento. Mi recomendación es que no esperemos hasta el día 5. Inmediatamente expedir el complemento de pago. Y asimismo, cuando estemos efectuando un pago a un proveedor, inmediatamente exigir el complemento de pago.